Venga, pues salud, Salud, ¿no? salud. Cómo Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad. Cómo Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Cómo Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Cómo Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas. Una primera edición de Cómo Vino, en donde hablaremos en este podcast de la pasión de los vinos, de los varietales y de los terruños y de muchas cosas interesantes del vino de México y del mundo, o del mundo y de México. Pero también hablaremos de la pasión y de lo que significa. Y de entrada hoy abriremos plaza en esta primera edición con un tema que yo creo que nos va a poner a todos en tronco común. Pero antes, Johan, ¿cómo estás? Genial, listo para avanzar. Luis, Súper, buenas. Joe, Increíble. Javi. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vino? Es nuestro primer tema. Joe, empezamos contigo. Pues mira, el vino es un producto, una bebida que te puede llevar a recordar sucesos, momentos, donde realmente, pues lo más importante es de dónde procede, ¿no? El vino es un producto que viene de la tierra, es un producto natural, un producto de una uva fermentada, que al final de todo el proceso se convierte en una experiencia porque puedes estar tomándotelo, por ejemplo, aquí nosotros en el primer programa del podcast, o puedes estar en la terraza de enfrente, o puedes estar en un restaurante, puedes estar con amigos, puedes estar con tu novia, puedes estar en cualquier lugar del planeta. Y el vino es siempre, creo yo, tu mejor compañero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vino, Johan? Hablamos de sudor, trabajo, un enorme respeto al clima, a la tierra. Yo iría más por ese sentido. Para mí el vino es la labor de un productor, lo que hay atrás de una botella, las manos que toca, lo que la naturaleza nos brinda para poder coexistir con ella a través de un sentido y de la expresión de probarlo. Para mí es eso principalmente. Luis. Yo creo que el vino siempre se trata de compartir, ¿no? Con tu gente, con tu familia, con tus seres queridos, en las buenas y en las malas. Y yo creo que al final nadie la pasa mal con una copa de vino en la mano. Buen punto, ¿eh? Y no la estamos pasando mal. Además de que te pregunte lo mismo, Javi, también me encantaría que nos dijeras con qué estamos abriendo este primer podcast que además hace a este vino histórico para este proyecto. Yo creo que, bueno, para contestar lo primero, yo creo que también hablamos de recuerdos, de vivencias, de anhelos, de sueños quizá también y de cosas a mediano o largo plazo o a futuro, pero también de esas añoranzas, como bien decía Luis, ¿no? De recordar algo, un café, algo con lo que estuviste con una persona o una vivencia, ¿no? Este proyecto principalmente es muy interesante porque están haciendo una obra, yo creo que bastante emblemática para los blancos, que como es la Riesling, y la están haciendo en Long Island, Nueva York. Es una casa, una bodega mexicana que compró unos viñedos en Long Island y está haciendo este producto, al menos esta uva y otras tantas que luego iremos descubriendo, pero de esto va este de hoy. ¿Y cómo se llama la casa? Es RG. RG. Con su línea SC Cielo. Y este es un Riesling. Y es un Riesling. Riesling es una uva que encontramos más en los vinos alemanes, ¿no? Totalmente, es una uva mágica, realmente es camaleónica. Puedes hacer vinos secos, off-dry, que significa que son semidulces, puedes hacer los vinos con botrytis, que no saben qué es botrytis ahorita lo que estamos hablando, pero es un hongo que ataca la uva, que expresa niveles de azúcar altos, y también pueden ser vinos increíblemente para guardarse, incluso espumantes. Este es un camaleón. Ahora estamos ante una de las uvas más increíbles del mundo, sin dudar alguna, y que puedes probar no solo hoy día en Alemania. Estamos probando algo de
cercano a Nueva York, así que Sí. no solamente Finger Lakes. Y hay algunos Rieslings también en México que ya se están haciendo en otras zonas. San Luis ¿no? Potosí tiene una pequeña producción por ahí. Ajá. Hay varias zonas que están experimentando también. ¿Son ¿no? de climas fríos? Bueno, ¿O sí. no necesariamente? A ver, sí, totalmente está dado para un clima frío, pero hay Riesling también que están adaptados hoy día a los tiempos modernos en un clima cada vez más caluroso. Cambio climático en Alemania está lanzando Riesling con 13,5 de alcohol, en algunos casos un poco más. Entonces es normal ya tenerlos secos también, cuando en el pasado el Riesling era una variedad que se categorizaba por la maduración del fruto en Alemania. Y hoy lo que probamos aquí, pues bueno, es una total frescura, ¿no? Es un Riesling elegante, complejo y son vinos blancos con capacidad de vida, sin tocar barrica a veces, con solo el proceso de levaduras, ¿no? De lías en general. Pero bueno, ya venimos hablando más cosas. Javi, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, que como bien decíamos, no nada más en San Luis quizá, también hay proyecto en Guanajuato. ¿Sí? Tres Raíces está haciendo, entonces es un OVA que empieza a despertar un interés, al menos creo yo particular, en el consumidor mexicano, ¿no? Definitivamente. Yo acabo justo de probar uno, que es el que dices tú, Tres Raíces, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y espectacular, ¿eh? Luego vamos a hablar del vino mexicano, vamos a hablar de los vinos del mundo y de las uvas del mundo y en dónde están. A mí me falta decir de qué hablamos cuando hablamos de vino, y yo creo que este sea el primer tema del podcast, lo define para mí. Yo creo que hablamos de compartir, porque como decía Joe, incluso estés en tu casa solo, abriendo un vino y disfrutando, a lo mejor sencillamente terminar el día, sin ponernos muy románticos de si pusiste un track de jazz o te estás comiendo un chocolate o estás viendo una película, el solo hecho de abrir una botella, de probar una uva por primera vez o de disfrutarlo, tiene que ver con un proceso, y ahí me ligo con lo que dice Johan, que involucra a tanta gente atrás, que ahí en ese sentido estás compartiendo. Alguien te dejó compartir el trabajo de meses, el trabajo de años quizás, el legado de una familia, el trabajo que hay en el campo, las dificultades que pueden existir ahí, pero que finalmente se logran y que pues se culminan en una botella y luego en una copa que tienes enfrente de ti. Entonces yo creo que incluso el proceso de tomar vino, no importa si es con alguien o en la soledad, ya es per se un proceso de compartir, y creo que este podcast se va a tratar de eso. Nos van a escuchar y nos van a ver también, porque el formato es audiovisual, pues hablar de vinos, no desde la trinchera de un sommelier o de distribuidores de vinos del mundo o de México o de meros aficionados. Nos van a escuchar hablar con la pasión con la que hoy en día decidimos hacer este podcast y justamente compartir con ustedes, que creo que esa es un poquito la esencia, ¿no? Y creo también que aunque estés solo abriéndote una botellita de vino, a diferencia de otras bebidas, siempre recuerdas a alguien, Sí. ¿no? Aunque estés solo. Totalmente. Siempre te trae un recuerdo, esté o no esté la persona, o exista o no exista, ¿no? Siempre te trae un... Y realmente nada más el simple hecho de oler o tomar un vino, como dices, que son recuerdos, pues te transporta inmediatamente, ¿no? El hecho nada más de oler ese vino y decir, estoy abriendo, por ejemplo, este Riesling, que lo hueles y me recuerda, digo, ya si nos metemos más técnicos, a esos olores a plástico, petróleo, demás, pero te puede transportar a tu infancia, tal cual como la película de Ratatouille, cuando se come su Ratatouille, Anton Ego, ¿no? Que viaja al tiempo en el que su mamá le estaba cocinando. El vino es eso, el vino es un producto que para mí en lo personal es infinito, porque hasta que el ser humano deje de existir en esta tierra va a dejar de haber vino. Imagínate, este vino, 2000, no sé, la añada, 22. Si tiene una guarda de 10 años, el año que entra vas a ver distinto y el año siguiente vas a ver distinto. Entonces, cada año, de todas las bodegas que hay en el mundo, de todos los vinos que hay, cada año van a ir evolucionando, unos para bien y otros para mal. Entonces, cada año va a ir cambiando, va a ir todo esto moviéndose y se va a volver increíble, y hasta que llegue al punto máximo al que recomienden o que tú como experto tengas en idea de tomarte ese vino, y va a ser interminable, es interminable. Justamente hoy que tuve una comida, estaba hablando con un ¿Otra? Ah, sí. otra. No, un gran amigo, una leyenda en el tema del vino, precisamente italiano en México, Giovanni Orlotti. Me decía, estuvimos en Vinitaly. Había 4,000 bodegas de las 80,000 bodegas que hay en Italia. Había más de 100,000 vinos. 100,000 vinos para probar.
de solamente 4,000. De solamente 4,000 bodegas. Wow. Es qué locura. Imposible. Es inabarcable, ¿no? Pensar en los vinos del mundo, en las casas, en las vinícolas, en las uvas, en las variedades, en los varietales, etcétera. Es básicamente inabarcable. Es como pensar en toda esta gente que está en esta aplicación de Vivino, o sea, que notas que está en un rank del 1-2 y se han tomado 3,000, 4,000 etiquetas. Dices, ¿cómo? ¿No? Totalmente. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Claro. ¿En qué momento trabajas o haces otras cosas? Johan debe llevar como 10,000. No, bueno. Que no nos mienta. Iba a preguntarle como cuántas etiquetas o tipos de vino tiene que probar un sommelier, una persona que está preparando para... Los dejas de contar. Yo creo que los he dejado de contar, pero bueno, sí, haciendo una cifra muy grande porque mi mejor sugerencia para la gente que nos empiece a escuchar, porque parte de lo que hablábamos antes de empezar es que sea para la gente fácil de tomar, que no sea un tapujo tomar vino, que sea sencillo. Para mí, la manera de enseñar a gente fuera de lo profesional, que es muy diferente a lo profesional, ¿no? A nivel sommelería, es, ¿sabes qué? Toma el varietal y empieza a entenderlo. Empieza a aprender del Riesling, que hay que aprender claves, ¿no? El pitch, ¿no? El durazno, el melocotón, el albaricoque. Yo mencionó la pelota de tenis, ¿no? El plástico. Son notas que, oye, pero ¿cómo que un vino alguien blanco se sacaría de onda, ¿no? Claro, ¿Cómo que huele a plástico? Eso es donde voy. Nosotros no vamos a decirles a una persona que va a aprender de vino, le vamos a decir la frescura de la fruta, las flores blancas que tiene el Riesling. Y ya tú le dices, ¿te textura. Huele a plástico? Claro, por supuesto, eso es algo divertido. Hay que ir al doctor, quizás. La idea, la verdad se los digo, es aprendan las variedades, porque no va a haber marca ni el mejor profesionista del mundo en la historia. Y mira que ha habido increíbles catadores del mundo, son capaces de probar todo el vino del mundo. Puedes probar muchas marcas. Las uvas, si las entiendes, el varietal, te puedes hacer realmente un conocedor de vinos. Es mi mejor sugerencia. O sea que quien vio Drops of God, la serie, igual estaba un poquito exagerado, ¿no? También en ese sentido, yo creo que lo que tratamos aquí es de quitarle los clichés, ¿no? Al vino. Al vino. Y a perderle el miedo, a empezar a probar. Porque se hizo como snob la idea del vino. Por un lado es snob y por el otro lado hay vinos muy baratos comerciales que como que también abarataron la imagen que hay hacia afuera, sobre todo en términos de calidad. Si nos vamos a la historia, digo, hoy en día está de moda hacer hidromiel. Y muchos dicen, eso sería lo más cercano al primer vino en la historia. Si nos vamos a la historia, eso te lo pregunto a ti, Johan. ¿Cuándo se inventó el vino? ¿Quién inventó el vino? ¿Qué vestigios tenemos? ¿Son los georgianos? ¿Hay algo antes? Los visigodos. Claro, a ver, bueno, realmente todo el vestigio antiguo del mundo del vino puede venir desde los antiguos fenicios. Realmente fenicios, la Mesopotamia antigua y realmente toda esta gran cultura que se fue derivando a través de muchas zonas del mundo fue derivando a lo que es como el vino, que es una bebida totalmente ligada a la historia del hombre. Es tal vez la más antigua, junto con la cerveza y otros productos también que han existido. Pero yo diría que conocer la historia del vino es entender la posición social que ha tenido a través del tema y por lo que hoy hablamos de un tema de estatus. Yo creo que el vino no debe ser considerado ya más un tema de estatus. Yo creo que el vino debe de ser un alimento. Y eso es lo que debería encajar hoy en México, que se nos ve como un producto de lujo, cuando debe ser un producto que es como el pan, es como la comida, es como un plato de comida. Canasta básica. Así es. Para el alma. Eso es lo que es, porque ha sido en la historia del hombre eso, un alimento, no una bebida. En libros bíblicos, como, bueno, la Biblia. En el libro bíblico. Libros sagrados. En el libro sagrado como la Biblia, exactamente. No, pues el tema de Noé, ¿no? Que es prácticamente, decían que era un cuate que pues, le encantaba el frasco. Y pues sí. El frasco de ese entonces, ¿cuál era? El frasco pues se llevaba sus uvitas. El cantarito. Fermentaba y ahí se ponía a ver el horizonte ya. Y imaginarse cosas exóticas. Pero sí, es un tema, la bebida, el vino es un tema que viene desde muchos años atrás y que es increíble cómo ha ido evolucionando. Obviamente, como tú decías, el tema de la hidromiel, como decías, pudo haber sido así los primeros vinos en la historia. Luego se van perfeccionando, luego vamos viendo datos de cómo se crean los primeros vinos efervescentes por error o por cuestiones climáticas. Y así la evolución que llega hasta hoy en día con los productos ya mucho más evolucionados, justamente llegan la etapa de todo el uso de productos químicos. Sin embargo, hoy en día ya está en esta etapa el proceso de quitar todo eso y volverlos a
a sentir naturales, sentir las variedades y demás. Y para los que nos escuchan, lo más básico creo que de lo que hacemos hoy es entender qué es el vino. El vino es un fermentado de uva, ¿vale? Es un jugo de uva fermentado, que no es igual a un vino como hacemos aquí en México. En las misceláneas dicen vinos y licores y no hay vino, siempre hay destilados. En varias partes del país, por ejemplo en Guadalajara, saludos, le dicen vamos a echarnos unos vinos y se refieren a destilados. Claro, así es. correcto. Quiero aclarar eso porque creo que igual. es muy importante. Yo creo que el vino en nuestra cultura, que está cada vez creciendo, no solo en el vino nacional, sino en el mundo, el vino es un producto fermentado de uva que es diferente a un destilado. Un destilado es un alambique, es por medio de otro proceso que no tiene nada que ver con lo que es un fermentado de uva. Entonces, eso es bien inicial para los que empiezan y quieren empezar a adentrarse con una variedad de uva. Saber que cada fermentación no le agregan nada, no se le agregan flores, chocolates. Estoy haciendo también, como decimos, wine for dummies, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente a veces se queda como hay esa Wine nota for de roble. everyone, for everyone. Exacto, o sea, es vino para todos y no se le agrega nada. El varietal te lo va a dar. Cada varietal tiene una genética que da aromas propios y es un ente vivo. Entonces, anímate, prueba. Bueno, también hablar justo de eso es ¿cuándo es, en qué momento se vuelve vino? O sea, así si nos vamos a los básicos, Claro. ¿en qué momento en ese proceso ya es considerado un vino? Ahora sí que haya sido como haya sido. Sí, Te haya vital- quedado como te haya quedado. Lo vital es que el jugo de uva, ¿no? Cuando uno se estruja, pues es un jugo de uva. La gente dice, ay, pero ¿qué tiene? No, es jugo de uva, es una fruta. Esto es una uva. Es una fruta que sale jugo y ese jugo, naturalmente, si no tuvieras levaduras de laboratorio o inoculadas, pues simplemente están en el aire. Son enzimas, hay enzimas naturales, hay levaduras y por eso en la historia nació el vino espontáneamente. Porque O sea, cuando alguien quiere desacreditar un vino y dice esto sabe a jugo de uva. O bueno, sea, primer punto, un vino tiene que tener una expresión de fruta. exacto. Claro. O sea, lo primero... O sea, no necesariamente es el la primer hit que me manera puede más inspirar- peyorativa de dirigirse a un vino, ¿no? Y ¿sabes qué es el peor enemigo de la gente que toma los vinos? A veces esos comentarios de la persona, la señora que a todos nos toca en restaurantes, a mí por 14 años, quiero un vino dulcecito y tacharla mal. El mesero que se jode al cuate que porque es un paisa y no sabe de vinos y no gasta en vinos caros. Tenemos muchas cosas que romper en la educación interna para poder enseñar este producto de una manera más simple, más sencilla. Menos Eso es- mamona. Exactamente. Sí, y yo, por ejemplo, hoy, pues gracias por invitarme a este equipo. ¿Por qué? Porque sí, yo llevo 18 años en el vino a nivel profesional, pero eso me encanta hablarlo normal porque lo necesitamos. Sí. ¿Podemos decir que desde que se empieza a fermentar el líquido ya se puede llamar vino? Claro. El mosto, literal, cuando empieza la fermentación alcohólica, puede empezar en un blanco entre 14 y 16 grados, ir subiendo. Ya empieza a ser un proceso. A ver, en el método del libro, en la descripción más amplia, es cuando ya está fermentado parcialmente y ya desarrolló alcohol, ¿verdad? Más gas carbónico, pero ya ha concluido su fermentación total para llamarle vino. Pero ya es un vino, el vino empieza cuando empieza la fermentación porque está vivo. Está vivo. La levadura es un producto viviente que come azúcares y transforma alcoholes. Y cuando hablabas de levaduras inoculadas, ¿a qué te refieres? La inoculación es básicamente una levadura segmentada. Cuando tú quieres hacer un vino, puedes tener levaduras que te van a dar un cierto tipo de aroma, un tipo de textura, sabor, ¿no? Van a expresar más algún elemento que quieres resaltar, un aroma particular de ese varietal. Puedes resaltar más elementos más de profundidad en paladar. Cada una tiene esa función. Entonces, la inoculación en levaduras es muy normal para productores del vino en el mundo y las levaduras autóctonas que crecen naturalmente en el entorno donde estás también tienen un espacio hoy para darles un tipo de fermentación muy alternativa. Y otra pregunta, ¿qué es el mosto? El mosto es jugo de uva, básicamente que es simplemente jugo de uva. El mosto es jugo de uva que está recién por fermentarse. Eso es lo que es el mosto. Hay una tendencia hoy en día a los vinos de baja intervención y a los vinos naturales. Javi, me gustaría como que ahondáramos un poquito en eso porque es curioso que ahora estamos buscando regresar a que sepa uva. Cuando durante mucho tiempo se hicieron muchas cosas para que, digo, sin dejar el sabor de la uva, pues hubiera maderas, hubiera muchas cosas en el paladar. Pero hoy en día hay una tendencia en el mundo. A regresar al origen, diríamos, ¿no? Sí, y lo hemos visto creciente en nuestro país a últimos años quizá, pero en otros lados, o sea, en Europa evidentemente, se da en Estados Unidos, es algo como ya muy común encontrar los llamados vinos naturales, que para mí está mal dicho porque pues, al final del día, como bien decías ahorita, Johan, es un producto vivo y para mí un vino es un vino natural. Punto. Todos son naturales. Todos son naturales, que tengan un proceso. Creo que es más bien la diferencia está en el proceso, ¿no? Claro. Es muy controversial hoy el vino natural. Muy, muy, muy controversial, pero
es volver a la raíz. Es eso correcto. No tiene nada de malo, pero hay que mencionar nombres para que la gente aprenda, como Rudolf Steiner, ¿no? Rudolf Steiner fue un hombre, si no me recuerdo, austriaco, con esta pinta de allá, muy antiguo, que desarrolló la biodinámica, que es el cultivo a través del cosmos. Imagínate esta locura, ¿no? En una época Pues antigua. es decir, los ciclos de la luna. Correcto. Y la verdad, hoy día las bodegas más emblemáticas del mundo trabajan hoy con lo que fue considerado una locura hace más de 100 años atrás. Entonces, Es correcto. yo creo que es digamos que estamos volviendo a los procesos más rústicos de elaboración del vino. Sin filtrar, dejar cáscaras. No Con sé la si mínima ramas. intervención, tanto tecnológica y humana incluso, ¿no? Nuestro buen amigo Marcelo Castro de Octágono, a quien le mandamos un gran abrazo, que hace unos... Vinícola mexicana. Vinícola mexicana, Octágono, en San Felipe, Guanajuato, hace unas cosas en verdad de locura, porque él precisamente tiene la mínima intervención posible, tanto humana como tecnológica, para lograr sus vinos, y utiliza este método tan ancestral de ponerlos en unas ollas de barro enterradas al suelo, y en donde sucede este fenómeno padrísimo que es la fermentación, ¿no? Cuando Entonces, dices mínima intervención, ¿a qué nos referimos? Luego vamos a hacer un programa. Bienvenido al debate. Hacemos un podcast de los sulfitos, ¿no? Y yo creo que etcétera. estamos entrando más profundidad. Pero lo en que eso, mucha sí. gente habla es de los sulfitos, y que si tienen sulfitos, si no tienen y sulfitos. taninos. Y luego como que los ponen como si fueran los enemigos de una película de Marvel. Los sulfitos. Los sulfitos son- contra los taninos Los y quiénes sulfitos son están y quién protección, no, ¿no? son una protección natural para es un antioxidante en el vino, en la producción histórica, en toda la vida. O sea, ¿siempre hay sulfitos? Ale, los vinos del mundo, y no quiero decir los grandes vinos del mundo, o sea, ser despectivo, el vino del mundo se ha hecho de una manera siempre, la mayoría de veces, conectada a la naturaleza, a los procesos que el hombre iba tomando en su historia. Yo creo que hoy regresar al vino natural es controversial, porque algunos lo aman o lo odian, porque puede haber defectos en aromas, puede haber defectos en boca, elementos volátiles, ¿no? Dejándolas, ya no me quiero meter en términos técnicos, pero puede haber defectos en vinos naturales por no tener ciertos procesos, pero tampoco vamos a mencionar que esos vinos ahora serán mejores que los vinos convencionales. Yo creo que hay que tener un respeto por los vinos de todo el mundo y su producción. Hay vinos muy mal hechos también bajo el término natural, que ojo, ni siquiera tienen una existencia total legislada, pero son una realidad. Josko Grafner, parecido a lo que tú me estás diciendo en ánforas, lo hizo en el Friuli, ¿no? Es Considerado correcto. una persona sin claridad sí. mental. Radicon, otro productor en la misma región. Foradori en el Trentino Alto Adige, en el Trento. Bueno, me estoy equivocando de zona, también es el Friuli, bueno, whatever. Ahora estoy más en productores, pero cada productor del mundo que ha hecho eso, Nicolás Joly en el Valle del Loire, han experimentado la biodinámica de una manera ligada al ser humano, a la espiritualidad personal. Johan los ama, la verdad, les digo, no soy el más fan, pero lo entiendo a nivel profesional y hay un gran mercado para eso. Y los jóvenes están tomando eso hoy día. Pero ¿sabes qué es lo grande? Y por eso saqué a tema también lo de los vinos naturales. Porque si estamos hablando en este episodio, el primero, de qué hablamos cuando hablamos de vino, es justamente ir a la raíz, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos? Y sobre todo, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es la base? Yo creo que el pasado, en el vino como en el mundo, ojalá si fuera con nuestra cultura ancestral, sobre todo en un lugar como México, cuando hablamos del pasado pensamos en algo que justo el pasado ya pasó. Y creo que tenemos que hablar del pasado como un árbol que tiene raíces. Sin las raíces, el árbol no estaría vivo y no existiría. Y creo que el mundo y la cultura y el universo del vino está todo el tiempo, como diría Oasis, standing on the shoulders of giants, ¿no? Es o sea, correcto. sin toda esa gente, Buen disco. sin toda esa gente, sin esos conocimientos, sin esos intentos, sin esos experimentos, no estaría el vino tan vivo como lo está hoy. 100%. Incluso hay un proyecto nacional que al menos es de los que más me gusta, que es Finca La Carrodilla en el Valle, en donde precisamente Saludos a Fernando. Ajá. han alineado toda su producción con temas cósmicos. De hecho, tienen una línea que se llama Árbol, que es vamos a llamarle otra vez natural, en donde precisamente ellos dicen que el árbol es precisamente el origen de todo, ¿no? Y está alineado con las estrellas y con el universo. Es un proyecto lindísimo, en verdad, en todos los sentidos, porque no nada más hacen vino, hacen otras cosas. Y es donde volvemos a tocar este tema del universo, cómo alineamos las cosas con las estrellas, con el suelo mismo, con nuestro entorno, con el clima, etcétera. Entonces,
es volver a eso. Y estas pláticas son las que nos llevan a entender eso mejor. ¿No? Y entender lo que realmente el hombre puede devolverle a la tierra, como es la famosa agricultura energética. Que hay libros específicos para eso. Entonces, sí, es un tema muy, muy complejo. Oigan, a ver, antes de que se nos escape esta primera oportunidad de hablar de vino aquí en Como Vino, que es nuestro nuevo podcast al respecto, ¿qué otro vino vamos a probar? A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues traje un vinito que es un Cabernet Sauvignon de pues, Baja California, de Ensenada, pero realmente hablando de valles, pues toda la gente piensa que solo es Guadalupe, ¿no? Y me decía un productor, es que no es solo Guadalupe, tenemos varios más. Este es un ejemplo claro de lo que es San Vicente, por ejemplo, el Valle San Vicente, un Cabernet Sauvignon hecho por la hija de uno de los enólogos más importantes de México, que es Fernando Martán, uno de los enólogos iniciales en Bodega Santo Tomás en la historia, y Nicole Martán, una amiga personal, increíble enóloga mujer, y pues su esposo Álvaro Romero, que es otro gran amigo, producen Valle de Tintos. El proyecto pues estará cercano a una década, realmente. Es un 2016, así que venga, vamos a Johan. Vamos a darle un poco. Muy bien. A ver, ¿listo? aquí hay, exacto. No podemos hacer este podcast de otra manera, Hay ¿no? que beber. Si no hay vino donde Que no comemos vino, ¿Cómo vino? ¿Para qué vino? ¿No? aquí se come vino. Si vino y no toma vino, ¿a qué vino? Ese sería Bueno, y la empezar encomienda. empezar a establecer el Cabernet, ¿no? El Cabernet es una variedad realmente que puede gestionarse en varias partes del mundo. Tiene una adaptabilidad muy importante en diferentes partes del viejo y nuevo mundo. Tiende a tener notas de grosella negra, fruto negro con hueso, maduración realmente alta. Vamos a encontrar que puede tener piraxinas, ¿no? Son un elemento que huele a ají como a pimiento morrón, el Cabernet Sauvignon, ¿no? Y usualmente cuando pasa por roble, tiende a tener notas muy complejas, por eso tiene tanto éxito en Bordeaux, por ejemplo, también, que van hacia torrefactos como chocolate, tostados. Entonces, nada se le agrega. Todo lo adquiere a través del roble. Es una de las uvas que mayor interés tiene en el impacto de la barrica. Pues salud. 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 Vamos a acabar como los huevo cartoons, ¿no? ¡Hasta el huevo! También lo podemos escupir, Sí, claro. ¿no? Pero en la cara Fuimos de a la alguien. garganta para atrás. No, pero Oye, ajá. tengo un punto clave que luego creo que mucha gente hace preguntas sobre el tema y justamente se habló un poco hace ratito, pero la gente luego te pregunta, ahora describimos los vinos con piracinas, con pimiento, con plástico, con pelota de tenis y muchos dicen, a ver, ¿por qué huelen a eso? O sea, ¿por qué realmente la uva, que pues, si yo me como una uva que compro en el supermercado, pues sabe a uva, huele a uva? Pero ¿de dónde salen todos esos aromas? Existen miles de verdad de variedades de uva para vinificar. A ver si le atino. A ver. ¿No es más que una expresión de la tierra donde fue cultivada? Sí, sin embargo, también por eso hay razas o por eso hay tipos de uva, ¿no? Por ejemplo, una Cabernet Sauvignon, la tipicidad que se pueda dar en Francia, en México, en Chile o en cualquier otro país, bueno, se procura que se mantenga esa nota a pimiento, llamémosla así. Ujú. ¿No? Obviamente es como si plantas un chile aquí, pues la tierra te da para que pique. Si lo plantas en otro país, las primeras cosechas te va a dar que pique y luego se va a ir calmando y ya no va a picar. Y si lo plantas en otro lado, a correr. Ahí sí se la dejamos, ¿no? Si lo plantamos. El Sí, gas. salió. Si te Este lo es un plantaron, podcast con peor. todo sentido del humor. Corre. Si te lo plantaron ¿O por no? ahí. ¿O no? Ron. Así que- Oye, pero tienes razón, o sea, a ver, en todo el mundo pasa, luego vamos a hablar de cuáles son los terroirs y todas estas definiciones, Ya más que pues específico. básicamente son pedazos de tierra o lugares en donde se hace vino, pero la misma uva, 100 metros después, en donde le pega más el sol en el día y en donde llega más, no sé, Brisa. la brisa del mar que está cerca, etcétera, es totalmente otra cosa, ¿no? Totalmente. O sea, dices, es una denominación, una zona que ya tiene denominación de origen, etcétera, pero te sabe totalmente diferente, ¿no? O incluso un goteo más constante que en la parte alta del... Claro. ¿no? Todo eso tiene, todo lo que acabamos de mencionar es un tema bien grande de explicar, pero realmente Que lo vamos a hacer. toda la exposición solar tiene una repercusión directa en la maduración de azúcares, punto uno. La hidratación a nivel hídrico
es fundamental para producir vid, pero ciertas variedades necesitan más que otras y ciertas regiones requerirán menos que otras. La falta de agua en el mundo es un tema grave en algunas zonas, México principalmente en una de ellas, Baja California, una de las más graves hoy día. Eso no Específicamente Valle de Guadalupe. Eso no quiere decir que se va a acabar el vino. No, no, para nada. Hay siempre medidas, pero regresando también a un punto atrás, haciendo un tema de la uva, la tipicidad que hablamos, sí, puede estar plantada en muchos suelos del mundo. Ejemplo, el Riesling, perfecto para el famoso Blue Slate o la famosa laja azul en Alemania, ¿no? Pero también hay esquisto rojo, hay diferentes tipos de suelos, pero el calcio usualmente funciona bien para vinos, para uvas blancas, ¿ok? Cabernet Sauvignon va para arcillas, va para... Qué bueno está, por cierto. Es un gran vino para mí mexicano. Creo que es uno de los productores que se han revelado realmente muy bien en cata. Y este Cabernet del 16. ¿Cuándo ibas a probar en México? Hoy a la venta, un 16. Estamos en el 24. Sí, son casi 11 años, ya son 8. Qué locura. Qué buen vino. Y aparte está bien pulido en tanino, tiene buena frescura para hacer un Cabernet y no huele solo a pimientos. Vamos a hablar también en este podcast de cómo tomar vino, cómo abrir un vino, cómo saber si el vino está bien o no. Si ustedes piensan que les dan a probar el vino para ver si les gustó y ese es el go para la botella, creo que hay un error. No es show, exacto. Exacto. Es realmente para saber si el vino es tomable, está en buenas condiciones. Exacto. Pero vamos a hablar de eso también, ¿no? Claro. ¿De qué otras cosas vamos a hablar para cerrar este primer episodio, Johan? Vamos a hacer mariajes específicamente porque el alimento es fundamental para el vino. Así que yo creo que hay que tener a la gastronomía en la mesa. Hay que hablar de cómo comer los vinos. Hay que traer chefs, hay que traer enólogos, todo ¿no? eso. Todo. Javi, ¿de qué más vamos a hablar cuando hablemos de vino? Yo creo que de los tipos de uva definitivamente, los tipos de suelo, las técnicas que existen para... que no solamente o todo es barrica o todo es, como decía, una ánfora de barra o inclusive un contenedor de acero, ¿no? De eso y países, regiones, cómo se distribuye, etcétera. Denominaciones, que también es importante. Cada país tendrá su denominación. Sí, que es una denominación de origen. ¿Cómo se consiguen esas, no? ¿Dónde las venden? Y por supuesto el clima de cada año. El clima. Eso es principalmente una de los tres pilares del vino, ¿no? Oye, Joe, y también de industria. Hablaremos de industria obvio. Porque, por ejemplo, ¿cuántas copas se toma? No está en el campo. Hoy en día, este podcast grabado en el mes de mayo, al inicios del mes de mayo del 2024, hoy en día, ¿cuántas copas se toma un mexicano comparadas a cuántas se toma, no sé, un francés? Pues mira, está aproximadamente en 1.4 botellas por mexicano de consumo anual, lo cual es casi 1 litro y fracción. Es bajito, la verdad, para ser un país. Tú te lo echas un martes. No, eso es lo que yo consumo al mes. En la mañana. No, sí, a la semana. Al mes, a la al semana. Día, chaparrito. Bueno, cada 2 veces a la semana. No lo voy a negar, ya estamos en un consumo mayor. Hay países como Francia que consumen 54 botellas per cápita al año, más de 3,000 millones de botellas. De eso vamos a hablar también, ¿no? De industria. De la industria, de consumos, de tendencias, de cómo en Europa ha ido cayendo el consumo por lo mismo que platicamos al principio y de cómo en países emergentes como el nuestro va increciendo. Pues un salud, ¿no? Para un salud. Finalizar nuestro primer... Se inaugura como vino. Salud. Venga. Y les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Cómo Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad. Cómo Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Cómo Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Cómo Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas.